Nada, hola, bienvenidos y bienvenidas, buenos días, buenas tardes a todas y gracias por la paciencia que os hemos hecho esperar un poquito, pero como estaba comentando ahora mismo con nuestra ponente, estamos teniendo unas pequeñas dificultades técnicas que aunque llevamos ya muchos años en esto, a veces ocurre alguna de nuevo. Antes de nada, me gustaría daros las gracias y daros la bienvenida a este seminario virtual sobre la participación de las personas LGTB plus en los espacios de toma de decisiones. Un seminario que consideramos muy importante y que realizamos en el marco del Diploma de Migraciones Forzadas que estamos realizando ahora mismo en la plataforma virtual de formación del IECA, del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Yo me llamo Alicia Daza y soy la responsable del área de formación y hoy os estaré acompañando aquí simplemente escuchando y moderando este espacio. Como os comentaba, hoy vamos a tener un seminario súper interesante con una ponente que os va a dejar huella. Ella es Carla Avelar. Carla fue obligada a exiliarse en el año 2017 debido a amenazas que sufrió por su activismo y por su identidad de género. Y sigue siendo una voz a día de hoy muy poderosa en la defensa de los derechos de las personas LGTB. Y es fundadora además de Concavis Trans en 2008 y finalista del premio Martín Enals de Derechos Humanos en 2017. Carla ha demostrado un compromiso inquebrantable como militante y actualmente desde el exilio pues busca justicia, ¿no? Y ha presentado una demanda contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha sido aceptada. Y además, junto con otras amigas y profesionales de diferentes ámbitos, pues está escribiendo un libro sobre su vida. Entonces, ahora vamos a tener la oportunidad de escucharla. Como sabéis, es un tema bastante delicado y personal, por lo que, aunque sobre decirlo, ¿no? Pedimos el mayor respeto y que si a posteriori, después de escucharla a ella, abrimos algún espacio de comunicación que no haya preguntas a nivel personal. ¿De acuerdo? Entonces, nada, Carla, cuando quieras, este es tu espacio. Muchísimas gracias por tu participación. Para nosotras es un orgullo, ¿no? Poder tener este seminario contigo y esperamos que a todas nuestras compañeras y compañeros les resulte de interés y que demos un poco más de voz, ¿no? A este tema tan importante. Todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos y qué bien que finalmente nos hemos podido conectar. Como ya escucharon, soy Carla Avelar y me lo voy a limitar a decir Carla Avelar por el tiempo. En razón del tema de la conferencia, me concentré específicamente en tomar la Convención de 1951 como referencia, como para este webinar, digámoslo así. Y me gustaría resaltar y hacer lectura del texto específico de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, que es un tratado internacional fundamental que define quién es un refugiado y establece los derechos y obligaciones de los estados respecto a estas personas. Sus puntos clave incluye, dice, definición de refugiado. La definición de refugiado establece un criterio claro sobre quién puede ser considerado refugiado, generalmente quien huye de su país por temor, persecución, debido a su raza, religión nacional, opiniones políticas o pertenencias a un determinado grupo social. El principio de no devolución prohíbe a los países devolver a un refugiado a un lugar donde su vida o libertad corran peligro. Derecho de los refugiados, garantizar ciertos derechos básicos a los refugiados, con el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a no ser discriminados. Y por último, obligaciones de los estados. Establece las responsabilidades de los estados, dice, como parte de las obligaciones de conceder asilo. La no penalización por la entrada irregular y la facilitación de su reubicación familiar. Quise tomar como referencia a esto porque justamente digamos, poder marcar que es indispensable que las personas LGBTI participen en los espacios de toma de decisión y tomando en cuenta que la Convención de Refugiados de 1951, desde mi punto de vista, y creo que algunos compartirán
mi visión es que es una convención extremadamente obsoleta y que no se adapta a las realidades que estamos viviendo los diferentes grupos vulnerables. Partiendo de eso, me gustaría remarcar desafíos de la convención con el contexto actual y recomendaciones que desde mi punto de vista para que ésta pueda actualizarse, para que desde mi punto de vista como refugiada, me importa y me interesa que esta convención se actualice a las realidades. Si bien es cierto, en el primer párrafo que leí, definición de refugiado, dice que pertenezcan a un determinado grupo social. Esa parte es muy amplia, claramente, pero no es específica y eso permite a que muchos estados puedan dejarlo a su propio criterio, que si quién es apto para recibir un asilo. Desde mi punto de vista, hay varios nuevos motivos de persecución que deben de ser reconocidos por la convención, precisamente porque lo que no está escrito no existe. Entonces, y debe de plasmarse claramente la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Y como recomendación yo propondría ampliar la definición para incluir la persecución basada en la orientación sexual, incluso a otros grupos vulnerables como personas indígenas, personas con discapacidad locomotora, personas, niños y mujeres. Y otro punto que me gustaría resaltar son las situaciones de desplazamiento mixtas. La convención se centra principalmente en refugiados que huyen por la persecución. Sin embargo, muchas personas desplazadas hoy en día lo hacen debido a diferentes conflictos armados, a violencia generalizada y desastres naturales y muchas cosas más. Lo que yo recomendaría para esto y ampliar el alcance de la protección para incluir las personas desplazadas por otros motivos, por desplazamiento interno también. Necesidades específicas de grupos vulnerables. La convención, si bien es cierto en ese apartado es amplia, pero la convención no aborda de manera específica las necesidades de los grupos vulnerables, como los niños y las mujeres, como ya lo dije, y los otros grupos. Alguna recomendación que yo puedo hacer como defensora de derechos es incorporar disposiciones específicas para garantizar la protección de los grupos vulnerables, incluyendo medidas para prevenir y responder a las necesidades de la violencia de género, garantizar los servicios esenciales como salud, trabajo, estudio, vivienda, etcétera, etcétera. ¿Cómo visualizo yo la participación de los grupos vulnerables en esta reforma? Que lo cual es total y absolutamente indispensable, porque esta reforma que yo visualizo a futuro debe para garantizar la convención actualizada sea verdaderamente consultada, inclusiva con las personas de los diferentes sectores. ¿Qué me interesa a mí que se realice para hacer esta convención? Más adelante, ustedes creo que me lo entenderán. Consultas y diálogos, organizar foros, consultas con las personas afectadas para poder extraer la información de estas personas y que dejen estos documentos, de escribir de manera muy técnica lo que sale de las ideas de estos profesionales, sino que levantar testimonios y experiencias que estas personas sufren o sufrimos, mejor dicho, y a la vez que propongamos nosotros mismos las soluciones para poder avanzar en la creación de esta nueva convención. Yo creo que es un tema que tendríamos que empezar a
tocar de manera muy frecuente las diferentes organizaciones, sin importar si es una persona, organizaciones LGBTI o no. Es importante la capacitación y el apoyo institucional definitivamente para todo esta nueva propuesta de la convención. Desafíos específicos para las personas LGBTI refugiadas. Como persona refugiada y que conozco a múltiples personas LGBTI refugiadas en Europa, me di a la tarea de consultar a algunas compañeras y poder entender más cuáles son las razones y cuál ha sido su experiencia de haber solicitado asilo, de haberse visto obligada de dejar su país de origen, independientemente fuera defensora de derechos humanos o por su identidad de género o orientación sexual. Y uno de los factores que sufrimos casi todas en común es el miedo a la discriminación y la violencia. Muchas veces las personas LGBTI refugiadas tenemos el miedo de ser discriminadas tanto en nuestro país de origen, que lo hemos vivido, y persiste el miedo de llegar a un nuevo país y encontrarte con este mismo tipo de barreras, con este mismo tipo de obstáculos, que al final es un muro que se derrumba, porque es un muro de sueños que se derrumba, porque cuando tú vienes, piensas que vienes a un país donde realmente se respeta, porque desde afuera es eso lo que escuchas, que en España, que en Suiza, que en Suecia, que etcétera, no hay discriminación, que los derechos de las personas LGBTI se respetan. Pero como persona refugiada lo he sentido en carne propia, el desprecio, la desaprobación, la discriminación. Es una realidad que sufrimos desde que salimos de nuestro país y llegamos acá, y se derrumba un sueño, se derrumba una ilusión errónea que traemos por falta de lectura, por falta de informarnos. También hay la falta de visibilidad. A menudo las personas LGBTI refugiadas incluso somos excluidas por los mismos refugiados. Entonces, esto nos lleva a obligarnos a buscar nuestra propia representación ante los mecanismos de derechos humanos, porque muchas veces estos mismos organizaciones que están conformadas por refugiados, yo lo he vivido aquí en Suiza, me han rechazado por ser trans, me han dicho que ese no es el espacio para mí, así de manera muy abierta. La barrera cultural, llegar a un nuevo país, hay tantas barreras que al final te terminas deprimiendo, entras en una depresión crítica. Yo lo pasé por 2 años, estuve en una depresión crítica por la barrera lingüística, por la barrera de reinserción social, por la barrera de tener amigos, por la barrera de no poder estudiar. Todas estas barreras son barreras que traemos desde nuestro país, pero que venimos con la creencia que aquí va a ser diferente y nos damos cuenta que no, que seguimos siendo, que se nos sigue clasificando que las personas trans o LGBTI, o en su caso la gran mayoría de las trans, debemos de trabajar como trabajadoras sexuales. Y no, el derecho a la formación, creo que para las personas LGBTI no está muy o al 100% regulada para que los estados receptores de personas asiladas puedan desarrollarse y colaborar activamente a estas sociedades. El camino es extremadamente difícil. Puede ser que para algunas sea un poco más factible, pero para la gran mayoría de personas LGBTI asiladas que venimos de América Latina, muchas de nosotras muchas veces no tenemos una formación académica, muchas de nosotras no hemos terminado la escuela secundaria y eso limita aún más todavía tu reinserción social y tu avance económico. Cabe aclarar. Y partiendo de ahí te vuelves una carga para este Estado, al Estado que te ha recibido.
que te abrió las puertas, pero que no te da las herramientas al 100% para poderte desarrollar como un verdadero ciudadano en este país. Las faltas de formaciones, que son cosas que si bien es cierto, están ahí, pero si no tienes formación previa, si no aprendes a hablar la lengua, se vuelven dos obstáculos extremadamente difíciles, que fue mi caso. Incluso tuve que aprender a hablar francés, porque bueno, pero aún así todavía sigue siendo un poco complicado. ¿Qué propondría yo para poder fomentar la participación efectiva de las personas LGBTI en espacios de decisiones? Me gustaría crear espacios seguros y confidenciales, que existieran espacios realmente seguros y confidenciales para las personas LGBTI, y establecer establecer esos espacios seguros donde las personas LGBTI refugiadas puedan reunirse y compartir su temor, expresar su temor, el miedo que sienten a la discriminación y a la violencia, que muchas veces hemos registrado también ataques directos a las personas LGBTI refugiadas, independientemente sean ataques verbales o sean ataques físicos, sigue siendo discriminación. La sensibilización y capacitación yo creo que es un eje indispensable para que el personal de las organizaciones, capacitar al personal de las organizaciones que trabajan con los refugiados directamente es indispensable, porque muchos de ellos vienen a sus trabajos con sus prejuicios, con sus creencias religiosas, y eso limita que muchas veces personas LGBTI tengan acceso a un asilo en países europeos. Valga la redundancia, conozco de varios casos de personas trans que han llegado a este país y no han venido con información o documentación para poder respaldar su temor creíble y poder hacer esa solicitud de asilo. Entonces, ahí es donde los estados deberían de jugar un papel importante para poder tomar en cuenta la información con la que ellos cuentan, pero muchas veces nos piden que seamos nosotros los que aportemos la información. Podrá tener un poco de lógica, pero también el Estado puede hacer su parte para investigar la situación de un país del cual vienes tú. Entonces, yo creo que eso se podría mejorar, y comunidades de refugiados también, realizar talleres de sensibilización con los refugiados es indispensable para que estos puedan entender, comprender y aceptar y apoyar la comunidad LGBTI, comprender la orientación sexual, las identidades de género, que no todos somos heterosexuales. Yo creo que es un trabajo intenso que se tiene que realizar con los mismos refugiados al interior. El liderazgo de la comunidad LGBTI, indispensablemente, en todo esto que yo me estoy planteando y que algún día soñé con algunas cosas que sí se han hecho realidad, hoy estoy soñando con esto, de que la convención pueda sufrir esa reforma que es extremadamente urgente, que se adapte a las necesidades de los diferentes grupos que estamos saliendo de nuestros países por diferentes razones de persecución. Liderar el liderazgo de la comunidad LGBTI lo podemos impulsar con empoderamiento, apoyo de las organizaciones, tanto organizaciones civiles, de sociedad civil, como organismos internacionales que se pueden sumar a esta causa. El otro punto, y que ese sí, de verdad creo que no hay mayor cosa o se hace muy poco, incluso aquí mismo en Suiza, casi estoy segura que se desconoce al 100% los datos desegregados. No hay datos desegregados, y si no tenemos datos desegregados de las personas asiladas, no podemos tomar las acciones adecuadas para las personas LGBTI. Y estos datos servirían para hacer un análisis más amplio y crear programas y servicios adecuados y adaptados a las necesidades de estas personas. No son las mismas necesidades que tienen las mujeres, las que tienen los hombres, y por ende las personas trans. También tenemos necesidades específicas como los hombres trans
y las personas LGBTI en general. Entonces yo creo que deben de existir documentos que nos permitan poder tomar de partida para brindar una respuesta efectiva a estos grupos. Y por último, creo que para este punto, las alianzas, establecer alianzas con mecanismos internacionales, con las empresas privadas, con las organizaciones de sociedad civil y establecer alianzas estratégicas para poder dar respuestas en conjunto a toda esta situación y poder comenzar quizás un movimiento en el que propongamos que la reforma de esta convención pueda llegar a ser una realidad, tal vez no pronto, pero en los próximos años poder trabajar en ello, porque basarnos en un documento que está tan obsoleto me parece bastante retrógrada estando ahora. Como punto número siguiente, me gustaría aportar creo que es importante la advocacia y la incidencia política para poder cambiar desde la raíz estas necesidades, campañas de sensibilización para cambiar las actitudes y las actitudes discriminatorias serían indispensables. Un lobby político directamente realizado por los refugiados para hacer llegar al poder político todas nuestras necesidades y trabajar de manera conjunta para poder lograr cambios interesantes con resultados reales. Ejemplos, yo creo que dentro de todo esto también tendríamos que tener una base de ejemplos de buena práctica, un intercambio, programas de mentoría, educación sexual e integral para todo tipo de personas, para que cada uno desde sus propias realidades pueda aprender a entender qué es una identidad, qué es una orientación sexual, los programas de mentoría, implementar programas directos que vayan dirigidos directamente a los refugiados para poder que ellos puedan tener una reinserción social, política, cultural y aportar a la sociedad. Pero yo creo que todo este marco gira alrededor de la legislación inclusiva. Lo importante aquí también es que los estados que se vuelven estados receptores tengan legislaciones totalmente inclusivas, porque si no definimos leyes o protocolos, los funcionarios seguirán teniendo o haciendo a su propio criterio las decisiones de asilo que se reciben de personas LGBTI. De ya es difícil que una persona LGBTI se abra al 100% a expresar su situación con una persona heterosexual. De ya, eso es prácticamente uno de los primordiales errores que se pueden cometer, porque no hay empatía para nada y hay mucha distancia entre mi realidad y la realidad de un heterosexual. Creo que es importante que los estados también creen la protección, que creen algún tipo de mecanismo que genere protección contra la violencia contra las personas LGBTI que son refugiadas. No hay protocolos, son muy pocos países que tendrán la policía en general. Muchas veces la policía es bastante agresiva y abusiva con las personas LGBTI. Pero si esta es refugiada, la agresión, si esta persona es asilada, la agresión, la discriminación, la xenofobia
se expresa de una manera más tajante y brutal. Partiendo de la convención, en la convención podríamos aclarar también algunas cosas como específicas en cuanto a la relación, en cuanto a la situación de los servicios de salud que se requieren para muchas de las personas LGBTI que buscamos asilo en otros países. Tenemos situaciones de salud complicadas, algunas como VIH, otras más menos complicadas, pero existen y creo que eso es indispensable, que se abran mecanismos indispensables que permitan que primero estos grupos participen en tomas de decisiones de creación de documentos que se adapten a sus realidades de salud. Los servicios sociales también deben proporcionar servicios adecuados. Cuando hablo de servicios sociales me refiero a las organizaciones, me refiero a los mismos servicios que ofrecen los estados. Estos deben de estar adecuados para que las personas puedan tener acceso a vivienda, empleo, educación, trabajo, que permita que esta persona se pueda desarrollar. El asilo reconoce la persecución que el asilo reconozca la persecución basada en orientación sexual y identidad de género como una razón de huida, que lo reconozca de manera específica la convención, porque ahora hay un gran vacío entre la convención actual y las necesidades que tenemos como personas que nos vemos obligadas a dejar nuestro país. ¿Qué proceso podría funcionar desde mi punto de vista o por lo menos aportar para que un inicio de la actualización de la convención se dé? Diálogos a nivel nacional, participativos, que permitan la participación al 100% de las personas refugiadas en todas sus representaciones, personas de color, personas LGBTI, personas con discapacidad, jóvenes, mujeres, en todas sus expresiones, que puedan participar de esta convención, de la reforma de esta convención. Hacer los diálogos es totalmente indispensable para la creación de un documento, porque somos nosotros los del problema y somos nosotros los que tenemos las respuestas para la solución de los problemas a nuestras necesidades. La cooperación regional indiscutiblemente jugaría un papel importante financieramente y técnicamente para la creación y reforma y motivar a los estados para que estos insistan en una reforma a la convención, la advocacia, la sensibilización, la realización de campañas. Pero los desafíos más grandes que yo como Carla veo para esto, y que ya lo hemos hablado con algunas compañeras LGBTI y defensores de derechos humanos de la zona de Latinoamérica, que la convención debe de ser reformada. Y yo como Carla Velar, identifico los desafíos y consideraciones que podrían quizás resaltar un poco. La resistencia política. Es probable que se encuentre resistencia por parte de algunos gobiernos para realizar esta reforma. Como también es probable, muy probable, que encontremos gobiernos interesados en realizar una reforma a esta convención que se adapte a nuestras realidades. Conservación del espíritu de la convención. Es importante, obviamente, mantener el espíritu de la convención, que es proteger y garantizar protección a los asilados. Eso no se debe, desde mi punto de vista, eso no se debe de perder y se debe de procurar de mantener la esencia, pero modificada al 1000% para dar una respuesta más efectiva a las realidades. Adaptación de las realidades actuales. Eso es totalmente. La convención debe ser actualizada para reflejar cambios en el contexto internacional y las nuevas formas de persecución que existen, que no vienen solamente de persecución digamos, por una guerra. No, hay muchas más situaciones por las que nuestras gentes, nuestros hermanos y hermanas están dejando sus países de orígenes. Pero también existe el miedo a la deportación.
cuando un asilado solicita su asilo, esta persona, independientemente reciba una respuesta positiva o negativa, siempre tiene miedo a la deportación. Y eso es un miedo eminente que está presente en todas las personas LGBTI. Temen ser deportadas a sus países de origen y por la violencia que enfrentarían al volver a su país. Ese es un temor inminente que tenemos de manera presente y permanente las personas LGBTI. Miedo a la deportación es un miedo eminente, miedo a la persecución son los principales miedos que las personas LGBTI registramos. Y en resumen, me gustaría decir que los estados tienen un papel fundamental en la protección de los derechos de las personas LGBTI refugiadas. Al implementar medidas concretas, los estados estarían dando respuestas a grandes necesidades que requieren grandes soluciones. La Convención de 1951 puede contribuir a construir un mundo más justo para todos y para todas. Me gustaría cerrar con esto. Quise tomar el punto de la convención como partida para esto, porque me parece realmente que la convención no cumple las expectativas en este momento y que realmente debe ser modificada. Quiero compartir para cerrar la parte de mi experiencia personal. Mi caso fue un caso extremadamente diferente, como ha sido el de otros defensores de derechos humanos. Tuve mucha ayuda, ayuda desde mi llegada, ayuda de asociaciones, tuve mucha facilidad para obtener mi asilo. Fue difícil también, pero tuve mucha gente, abogado privado, que la gran mayoría, el gran porcentaje de nuestros asilados no tienen ese derecho de tener un abogado que te represente al 100% de manera privada y que se dedique a tu caso de manera directa. Yo tuve esos privilegios, pero a pesar de esos privilegios, tuve situaciones de rechazo, de odio, de no respetar mi identidad de género. La viví en carne propia, tanto como por mi asistente social, como por la persona que en su momento realizó mi entrevista de solicitud de asilo. Se negaban porque mi documento tenía un nombre masculino, se negaban a decirme señora, se negaban a tratarme como yo me siento cómoda, porque yo pienso de que la persona que trabaja en lugares públicos o privados está obligada por ley a respetar cómo tú te quieres llamar. Entonces, yo eso lo viví en carne propia y con muchas de las compañeras que he tenido la oportunidad de discutir el tema, hemos coincidido en que cada una de nosotras ha sufrido diferentes tipos de violaciones, pero que cada una la ha sufrido por ser quien es, por expresar quién es, por, por no callar quién es. Entonces, desde ese punto de vista, creo que fui una persona muy privilegiada, pero aún así sigo interesada en impulsar cambios sociales y sigo interesada en este sueño de ver que esta convención pueda algún día ser modificada y que podamos ver los frutos de ello y que los estados se comprometan a cumplirla definitivamente, porque hoy por hoy, aunque la convención existe, muchos estados tienen sus propios protocolos completamente desligados de la realidad de la convención y hacen sus procesos a, a, a manera discreta, digámoslo así. Entonces, con esto quería compartirles eso. Eh, Esto deja claro, mi intención era dejar claro que en los espacios de decisión es importante la participación de todos y todas. Y si esto llegara a pasar, seguramente me estaría muy involucrada en esta reforma y me involucraría lo máximo para poder lograr que esto se haga realidad. Muchas gracias por haberme escuchado. Sí. ¿Hay preguntas?
Muchísimas gracias, Carla, por tu ponencia, también por tu capacidad, ¿no?, de análisis de la problemática y por traernos una realidad que a veces o bien es invisible o bien se invisibiliza, ¿no?, y no se le quiere dar ese espacio, como tú dices, y la gran importancia de poder participar de una manera activa, ¿no?, en los diferentes procesos de todos los grupos de población. Es el momento, si alguna persona desea hacer alguna pregunta, por favor, levantad la mano y os pongo acceso al micro. Si queréis compartir alguna reflexión o plantear alguna cuestión a Carla, como decíamos al principio, es el momento. Voy. Por favor, la persona que vayáis a hablar, ahora Fernando, presentaos. Hola, buenas. ¿Se me escucha? Sí. 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 Carla, un gusto. Muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia y también las reflexiones que nos has hecho. Bueno, llevo unos años ya acompañando, participando en un proceso de investigación en Honduras con organizaciones locales, en concreto en el acceso a los servicios de salud pública a las personas LGBTIQ+. Bueno, hay investigaciones que intentamos realmente que sirvan para generar cambios y incidencia también de cara al propio gobierno, al propio Estado, ¿verdad? La pregunta tiene más que ver con las ONGs, las organizaciones de cooperación, concretamente de aquí. Bueno, yo hablo desde Bilbao, desde el País Vasco. Si bien cada vez son más las ONGs que empiezan a tomar conciencia de lo que somos, porque yo también soy parte, ¿verdad?, de esto que llamamos colectivos LGBTIQ+, o disidencias sexuales y de género, resulta que, aunque cada vez empieza a haber mayor presencia nuestra también en los procesos de cooperación que se están apoyando, yo lo que siento, bueno, y también en la parte de investigación que me ha tocado hacer aquí con las ONGs, es que estamos casi hasta en un punto previo al que tú estás planteando, ¿no? Y es la invisibilización absoluta. Quiero decir, es como que tienes que recordar a las organizaciones que existimos, ¿no? Que hay un sujeto político, al igual que hay otros, con quien se puede y se debe, bueno, pues construir y aportar a los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo no sé si tú tienes algún tipo de experiencia en esa parte, ¿no?, de cómo hacer. No te pido una receta porque ya sé que a estas alturas de la vida que sería como algo mágico y no te creo como capaz de hacer una magia tan grande, pero sí, si pudieras igual, si tienes algún tipo de experiencia de cómo involucrar, cómo seguir haciendo un trabajo cotidiano de pico pala para que tanto las instituciones financiadoras, las agencias como las ONGs pues nos reconozcan como sujeto político, ¿no? Y gracias, Carla. Carla y al resto, vamos. Bueno, como mi experiencia, en principio, quizás la voy a enfocar como del Salvador, mi experiencia del Salvador en relación a los organismos de cooperación. En su momento en el Salvador, y me imagino, y creo que en muchos países ha de ser la manera similar, los mecanismos de cooperación no nos conocían, no nos querían apoyar y no nos querían escuchar. ¿Cuál fue nuestra estrategia como organizaciones de LGBTI? Presentarnos directamente, ir a sus oficinas y decirles, estamos aquí, somos esto y queremos presentarnos y decirles qué hacemos y que necesitamos de ustedes para poder comenzar a hacer nuestro trabajo de una manera más efectiva, pero también les solicitamos apoyo. Entonces, creo que eso fue como una forma de ponerlo como entre la espada y la pared. Presentamos nuestra propuesta de proyecto, nuestra creación de la organización, y no quiero decir que en todos los países sea iguales, pero muchos de nosotras nos ha tocado así ir como
como decimos en El Salvador, a la brava, a presentarnos, a sentarnos ahí y que me atiendan, que no les quede de otra que atenderme. Nosotras tuvimos, como Concavis y como organizaciones trans, tuvimos que hacer eso en el Estado salvadoreño, en El Salvador, para que nos escucharan. Y los organismos internacionales después, ¿cómo cambió la estrategia? Cambió la ruleta. Ellos nos buscaban cuando ya empezamos a tener el reconocimiento y que se veía que era un trabajo fidedigno y que además se empezó a reconocer de que éramos sujetos de derecho y que necesitábamos inversión para poder empezar a reclamar nuestros derechos. Yo creo que no hay una receta mágica como para decir, hagan esto, que esto les va a funcionar. A nosotras nos funcionó eso, a la población trans de El Salvador nos funcionó eso, irnos a meter a sus oficinas y no movernos de ahí hasta que nos atendieron. Y al final nos han abierto las puertas. No quiero decir que va a funcionar así con todos los mecanismos, pero creo que lo importante aquí es que tu trabajo habla por ti. Tu trabajo es el que va a hablar por ti y es tu trabajo el que te va a llevar a ponerte estos cooperantes al frente y la experiencia, la documentación, la información que manejas, a ellos les interesa. Primero, les interesa. Segundo, porque cumple sus indicadores muchas veces. Lastimosamente, todo se mueve a través de indicadores, es así. Y nosotros estamos aportando a indicadores de otras asociaciones. Desafortunadamente, hacemos el trabajo de calle prácticamente, porque la mayoría hacen trabajo de oficina. Y el trabajo de oficina muchas veces no conoce ni recaba la información real y somos las organizaciones civiles. Entonces, nosotros necesitamos de los mecanismos internacionales, necesitamos de los mecanismos de cooperación, pero también ellos necesitan de nosotros. Y es de ahí que creo yo que nos podemos tomar partiendo de que ellos nos necesitan también, porque somos nosotros los que vamos al campo, somos nosotros las que conocemos la realidad, somos nosotras las que estamos siendo perseguidas muchas veces, porque ellos trabajan, tienen una rama de trabajo de derechos humanos, pero se ven muy, muy, muy bajamente expuestos en la realidad social. Entonces, en cada país la situación va a cambiar, va a ser diferente, cada asociación tendrá sus propias líneas de trabajo, cada asociación, cada mecanismo encontrará su propia estrategia para poder allegarse a estos mecanismos. No es fácil, definitivamente, porque como te lo digo, pero a mí desde mi punto de vista lo que funciona es tu trabajo. Tu trabajo es el que va a hablar por ti y tu trabajo te va a permitir tener acceso a estos organismos de cooperación. Y como lo dije también, son ellos los que nos necesitan a nosotros también. Muchísimas gracias a las dos. ¿Alguna persona más desea hacer alguna pregunta? No veo ninguna mano levantada en el listado de las personas. Tenéis unos segundos para pensároslo, mientras tanto. Ana, te habilito para que puedas hacer la pregunta. Solo tienes que quitar tú el silencio. Perfecto, muchísimas gracias. Hola a todas, a todos, a todes. Un poquito más alta, por fin. Ay, perdón. No sé si ahora me podéis oír, ¿sí? Sí. Genial, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carla, por la presentación, realmente interesantísima, y gracias a IECA por organizar estas jornadas que no sé, desde mi punto de vista profesional es que faltan mucho estos espacios, ¿no? de compartir estrategias y sobre todo llevados a cabo por las personas que realmente tenéis la voz, ¿no? y la experiencia como para transmitirlo y el conocimiento, ¿no? Yo quería preguntarte, Carla, yo trabajo en Save the Children, entonces, bueno, Save the Children tiene muchos programas, sobre todo en Centroamérica y con rutas migratorias, ¿no? Y lo que nos encontramos es que en el campo de la acción humanitaria es muy invisible el tema de género, no solo para personas con una SOGIESC diversa, ¿no? Con identidades y expresiones de género diversas, sino también incluso referido a género en discriminación a mujeres y niñas en el tránsito migratorio, ¿no? Entonces, mi pregunta, creo que por parte de las ONGs internacionales hay mucha necesidad de formación, como tú decías, hay mucho miedo a abordar la cuestión porque no se sabe bien cómo hacer. Y entonces yo te quería preguntar un poco qué buenas prácticas has identificado tú para ese apoyo humanitario en el tránsito.
porque has hablado mucho en la recepción, que yo creo que es fundamental, ¿no? De personas refugiadas, en mecanismos en los países de recepción, pero en el tránsito, ¿tienes identificadas algunas buenas prácticas que nos puedan ayudar? Muchísimas gracias. Yo creo que hay una buena práctica, y es la práctica de la cadena ¿cómo se llama? La cadena de contactos. Es indispensable que los países de tránsito hagamos un registro de organizaciones con los que podamos trabajar de manera directa y proporcionar una acogida más, digamos, aceptable para las personas que están, digamos, en el caso de Latinoamérica, que vienen muchas veces también de Sudamérica y pasan por Centroamérica y van hacia Estados Unidos. La gran mayoría de veces van hacia Estados Unidos, pero que se ha vuelto una necesidad pasar por México, y muchos sacan la visa humanitaria en México, y cuando ya tienen la visa humanitaria en México, pues ven la posibilidad de poder llegar a una frontera de Estados Unidos. Lo que nos funcionó en El Salvador fue eso, específicamente hacer una cadena de organizaciones que trabajábamos en línea y que teníamos muchas veces conocimiento de las personas que habían salido de nuestro país, y nosotras mismas le dábamos, nosotros no podíamos garantizar nada, pero le dábamos contactos de la asociación digamos, en DF, en Tapachula, etcétera, etcétera, para que hubiera una línea trazada de qué camino seguir y a qué asociación llegar para poder recibir el apoyo. Y también hicimos un mapeo de las organizaciones internacionales que se podían encontrar en el camino, como el ACNUR, etcétera. Creo que ustedes también tienen referente en México también. Todas esas organizaciones nosotros las teníamos enlistadas con dirección, números de teléfono y en algunos casos con contacto directo, para poder dar respuesta a necesidades múltiples, y con organizaciones de sociedad civil. Recuerdo un caso muy específico que era el de Cristina. Un día ella me llama y me dice: Carla, yo estoy en México y estoy en la frontera y no sé qué hacer. Estoy en la calle, en una gasolinera, en tal lugar. Entonces, y yo le digo: espera, yo en este momento soluciono eso. Y me puse en contacto con una asociación que estaba cerca, que es Almas Cautivas, en el DF. Me puse en contacto con la directora, y la directora se ocupó directamente de irla a buscar. Yo creo que ¿cómo os puedo decirte? Ese trabajo conjunto permite dar respuestas, y el mapeo indiscutiblemente nos ayudó, pero increíblemente, a dar respuesta. Pero también hicimos un mapeo de los requisitos y los documentos que usualmente pedían los países receptores para que estas personas pudieran irse preparadas, y les sugeríamos además que dejaran un documento, una copia de respaldo en nuestra organización, por si ellas perdían los documentos en el trayecto, nosotras tener esa información y podérsela compartir directamente a la instancia que la estaba solicitando. De hecho, nos sirvió tanto que incluso hubieron jueces que, cuando estaban otorgando la respuesta a la solicitud de asilo de varias compañeras, yo tuve sesiones directas con los jueces para preguntar a ellos cómo era la situación de El Salvador. Entonces, todo ese mapeo de asociaciones, de documentación y todo eso nos permitió tener esa accesibilidad a algo tan sensible, que tú participaras, digamos, en la sala, dando tu testimonio para que a esa persona se le diera el asilo. Y eso partió de cuando una persona no pudo exponer su situación y la situación del país. Entonces, nos consultó a nosotros el juez, y eso para nosotros fue un logro increíble. Puede ser que también existan otras estrategias, pero como experiencia propia es esa la que yo puedo manifestar: el mapeo y la documentación idónea que se requiere para la solicitud de asilo, que muchas veces también es una información diferenciada. Cada caso es muy especial, pero habían bases sólidas que nos permitían poder ayudar de una mejor manera y a nuestras compañeras. Muchísimas gracias.
Mira que no es fácil dar una respuesta, porque además los tiempos cambian, ¿verdad? Las organizaciones también desaparecen, las organizaciones también se cambian de dirección. Entonces era un poco frustrante, pero tratábamos de mantenernos al día y eso generó, digamos, mucha confianza al trabajo que hacíamos como asociación, porque en su momento fue con Cavis Trans, la primera organización que empezó a trabajar con personas LGBTI que se desplazaban hacia Estados Unidos. Muchísimas gracias, Carla, por tu respuesta. No sé si tenemos alguna cuestión más, alguna pregunta, reflexión desde las personas que estáis escuchando. Por ahora no veo ninguna mano. Pues, Carla, no sé si tú quieres compartir alguna última cuestión, algún último comentario, porque si no tenemos más preguntas. Bueno, te dejamos si quieres compartir algo más. Yo creo que lo último que yo podría compartir es que he podido visualizar la falta de un movimiento social de personas LGBTI refugiadas liderada específicamente al 100% por personas LGBTI. Y más lejos lo veo todavía, una organización que sea específicamente de refugiadas trans. Entonces, habemos muchas, pero eso no existe actualmente en la Unión Europea y yo creo que es una necesidad eminente que está ahí y que tarde o temprano creo que tendremos que sacarla a relucir y a exponerla al Parlamento Europeo, etcétera, etcétera, porque nadie mejor que nosotras nos podemos representar. Y yo soy fiel creyente de que somos nosotras mismas las que nos debemos representar y no ser representadas por terceros. Desafortunadamente, mi condición de salud no ha sido la más favorable. Yo estaba digamos, con esa iniciativa de ese proyecto acá de comenzar una organización de mujeres trans. No funcionó de esa manera, pero sí he fundado otra organización que tiene un objetivo más amplio, no directamente con las personas refugiadas, pero sí con los defensores y defensoras de derechos humanos. Es una organización que pretende ser generadora de recursos para organizaciones que se encuentran alrededor del mundo para garantizar la protección y estabilidad de las personas que se dedican a la defensa de derechos humanos. Entonces, es un sueño que está ahora creciendo un poco. Ya hemos hecho lo necesario para crearla y espero muy pronto poder tener un trabajo más beligerante y que nos permita poder dar respuestas a esto. Obviamente ahorita estamos en la recolección de dinero, encontrar nuevos donadores que nos permitan tener ese financiamiento para poder ayudar a las diferentes áreas. No, aquí no va focalizado a Latinoamérica, no va localizado a Europa, va focalizado a cualquier persona defensora de derechos humanos que necesite el apoyo. Esta organización ambiciona poderles ayudar de una manera económica y de formación. Pues perfecto, Carla, muchísimas gracias. Desde el IECA sabes que todas las redes que podamos tender desde acá las tenéis más que echadas y muchísimas gracias por compartir tu experiencia, ¿no? Y tu reflexión crítica y sobre todo tus propuestas, ¿no? Que muchas veces nos quedamos en esa parte crítica, pero el poder escuchar las propuestas creo que también aporta muchísimo, ¿no? Sobre el camino a seguir. A todas las que habéis estado acompañándonos, pues daros las gracias. Las que estáis en el curso, pues seguimos a través del curso y las que no, espero que algún día nos veamos en este interesante curso que organizamos desde hace ya muchas ediciones. Y nada más, un gusto haber podido estar con vosotras este trocito de tarde. Un abrazo, muchas gracias. Como Miss Universo. Muchas gracias. Muchísimas Hasta pronto, gracias. buen día. Chao.